¿Cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de Anda, profesor de la materia de Métodos Estadísticos para la Toma de Decisiones en el Tecnológico de Monterrey, Campus Aguascalientes. En esta cápsula voy a explicarte cómo calcular la mediana para datos agrupados, es decir, la mediana cuando tienes una tabla de distribución de frecuencias absoluta. Bueno, la fórmula para calcular la mediana es la siguiente, es la que tienes aquí en pantalla. Al total de datos le vamos a sumar 1, n más 1, y lo vamos a dividir entre 2. Luego le vamos a restar esta f mayúscula. La f mayúscula es la frecuencia acumulada hasta antes de la clase mediana. En un momento más vamos a ver qué es la clase mediana. Luego le vamos a sumar 1 y le vamos a dividir la frecuencia absoluta, f minúscula subíndice m, la frecuencia absoluta de la clase mediana. Todo esto luego lo vamos a multiplicar por el ancho de clase W y finalmente le vamos a sumar el límite inferior de la clase mediana. Bueno, para poder aplicar esta fórmula, lo primero que necesitamos hacer es encontrar la clase mediana. Tú recordarás que la mediana, por definición, es el dato que se encuentra justo en medio de todos los datos. Entonces, primero necesito calcular la frecuencia acumulada. En el caso de la primera clase, la frecuencia va en 7. Para la segunda clase ya irá en 7 más los 12 siguientes de la otra clase. Ya tengo 19 datos. En la siguiente clase, a esos 19 que ya tengo antes, le tengo que sumar los 21 de la tercera clase. Para la cuarta clase, la frecuencia acumulada será los 40 que ya tengo hasta la clase anterior, más los 18 de la clase cuarta. Y finalmente, la última clase será los 58 que ya llevo anteriormente, más los 12 últimos. De tal forma que llego hasta 70. Si tú te fijas aquí en la tabla, yo ya sabía que tenía 70 datos al sumar todas las frecuencias. Bueno, entonces el dato que contiene a la mediana es precisamente el dato del centro, es decir, el que se encuentra en la posición justo a la mitad de 70. Si yo divido 70 entre 2, me dará más o menos el lugar de la clase mediana. De hecho, lo que debo hacer para mayor precisión es no nada más tomar 70, sino además sumarle 1, n más 1, dividirlo entre 2. El dato del centro se encuentra en la posición 35.5. Fíjate, hasta la primera clase llevo 7 datos, todavía no llego a 35.5. En la segunda clase tengo ya 19 datos, todavía no llego a 35.5. Pero en la tercera clase, aquí ya tengo 40 datos, quiere decir que ya rebasé el dato que está en la posición 35.5. Quiere decir entonces que esta tercera clase, al tener 40 datos, ya contiene al dato central, al de la clase mediana. Entonces, precisamente la clase número 3 la vamos a denominar clase mediana. Listo, ya localizamos la clase mediana. Ahora, a través de esta clase, vamos a aplicar toda la fórmula de la clase mediana. Primero, ¿cuántos datos tengo? Necesito el valor de n. Sé que tengo 70 datos, ¿sí? La suma de las frecuencias absolutas. Ahora, la fórmula me pide que calcule n más 1 entre 2. Lo voy a hacer aquí a un lado. Es igual a 70 más 1 entre 2. De hecho, ya sé que va a ser 35.5. Lo mismo que había calculado acá anteriormente. A ver, algo hice mal porque no me dio 35.5. Ah, sí, multipliqué en lugar de sumar. Es 35 más 1 entre 2. Ahora sí me da 35.5. Ya tengo esta parte de la fórmula. Ahora le tengo que restar la f mayúscula. La f mayúscula es la frecuencia acumulada hasta antes de la clase mediana. O sea, este 19 de aquí es la f. ¿Sí? Entonces, 19 es la f mayúscula.
De hecho, lo voy a poner también aquí en color verde para que lo identifiques más rápidamente. Listo. Bueno, ahora necesito f más 1, ¿verdad? Que será 20. 19 más 1. Ahí está. Me da los 20. Ya tengo estas dos partes de la fórmula. Me piden ahora que reste n más 1 entre 2 menos f más 1. O sea, 35.5 menos 20. ¿Estás de acuerdo? Me da 15.5. Ya tengo esta parte completa de la fórmula. Y lo tengo que dividir entre la frecuencia de la clase mediana, f minúscula subíndice m. La frecuencia de la clase mediana es este 21 de aquí, ¿sí? Es la frecuencia pero no acumulada, mucho cuidado. Es la frecuencia con letra minúscula, f minúscula subíndice m. Esa frecuencia es 21. Ok. La fórmula me dice que debo dividir toda esta parte de aquí que me dio 15.5 entre la frecuencia de la clase mediana. O sea, 15.5 entre 21. Lo divido por acá. 15.5 entre 21 me dio 0.73. Ahora sí, ya tengo todo lo que está dentro de este gran paréntesis. Este gran paréntesis vale 0.73. Ahora, ese 0.73 lo tengo que multiplicar por el ancho de clase W. ¿Te acuerdas qué es el ancho de clase? Es la diferencia que existe entre el límite inferior y el límite superior de una clase. ¿Cuál es el ancho de clase aquí? La diferencia entre 40 y 50, es decir, 10. Lo puedo hacer hasta por fórmula. Es igual a 50 menos 40. W vale 10. Es el ancho de clase de la clase mediana. Por último, necesito encontrar el límite inferior de la clase mediana, ¿sí? Que lo deberé sumar al final de la fórmula. El límite inferior de la clase mediana es igual a, ¿cuánto? 40, ¿sí? Este es el límite inferior de la clase mediana, 40. Bueno, pues ya casi acabo de encontrar la mediana. Habíamos dicho que al gran paréntesis que valía 0.73 le debo multiplicar el ancho de clase W que valió 10. Lo voy a hacer por acá, esa multiplicación. Todo el paréntesis por W que vale 10. Entonces, toda esta parte de la fórmula vale 7.38. A 7.38 ya nada más le tengo que sumar el límite inferior de la clase mediana, que es 40. Vamos a hacerlo. Es igual a 40 más 7.38. Ahí está. La mediana es 47.38. Gracias por tu atención. Hasta pronto.